la tarde, 33 minutos, lo que toca ahora es nuestro bloque económico. De seguro, y en las peores épocas económicas del país, la pequeña, la microempresa, esos emprendimientos personales o familiares han sido el sustento de las familias del Perú. Y hoy lo siguen siendo también en épocas mejores, pero ¿cuáles son las medidas que se pueden dar para apoyar justamente a las pequeñas y a las medianas empresas? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy con Carlos Fernández, profesor de SAN, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? ¿Qué es lo que necesita la micro, la pequeña, la mediana empresa para crecer y aspirar a algún día ser grande? Porque muchas quedan en el camino, ¿no es cierto?, en el intento de sobrevivir en este mundo económico que es bastante salvaje. Sí, de hecho, sí, en un informe que preparó el Consejo Nacional de Competitividad, notó que muchas veces estas empresas, si bien entran al mercado, su tiempo de duración en el mercado es corto, por lo que se ha empezado a discutir ya hace un tiempo, y felizmente, que uno de los enfoques que se deben dar no solo es el proceso de simplificar su formalización. O sea, eso es un paso adecuado porque efectivamente, y lo hemos conversado aquí, las taras en formalizarse deben reducirse y vienen reduciéndose. Pero más allá de porque eso, el Estado, por un lado, habla de somos demasiado informales, hay que formalizarlos, pero ¿hay los puentes necesarios para llegar a ese objetivo? se vienen mejorando, venimos creando, y hoy día vamos a presentar algunas de las ideas que viene presentando el gobierno para mejorar esto. Pero una vez que estás en el sistema, técnicamente tienen que haber incentivos para que estas empresas se vuelvan competitivas y una vez en la formalidad puedan permanecer en este rubro y no solo quedar en el que se volvieron formales, pero debido a que no son competitivas, duran muy poco tiempo en el mercado. Claro. Creo que el promedio es 3 años, más o menos, ¿no? Sí, el promedio es poco, pues, ¿no? Es corto. La mayoría dura 3 años y fracasa en el intento. ¿Cuáles son las herramientas que se están poniendo a disposición para intentar darle ese empuje que necesitan? Mira, principalmente, además de reducir los periodos de formalización, la legislación ha creado un vehículo societario que se llama la Sociedad Anónima Cerrada Simplificada, que en buena cuenta es un modelo que viene replicándose en la OEA, que viene replicándose en los países del Acuerdo del Pacífico y que busca digitalizar el proceso para constituirse. Entonces, técnicamente con este proceso, ya si bien los periodos ya son cortos y de esto hemos conversado, con la digitalización de los procesos, esto debería reducir costos y reducir tiempos. Entonces, por ese lado, es un beneficio. Luego, hay otro tema que a veces no se discute y esto también es válido. En los informes del Banco Mundial, del Doing Business, en los rankings, normalmente son elaborados por abogados especializados, en algunos casos, en asesorar a inversión extranjera, a empresas que vienen con otro tipo de inversión. Y no necesariamente, cuando se les hacen las consultas, tienen en mente pues a las micro, pequeñas empresas. Sus respuestas están más enfocadas a los grandes proyectos. Y a veces uno olvida algunos esfuerzos que está haciendo el gobierno, por ejemplo, el programa nacional Tu Empresa, que fomenta el Produce, que en una reunión que hubo en el Ministerio de Economía y Finanzas, en un evento, ellos pudieron informar que el año pasado ayudaron a constituir más de 1000 empresas en Ucayali, en Junín, brindan asesoría empresarial y le han agregado el enfoque de no solo formalizar, sino volverlas competitivas, que esa es la parte... O sea, una asesoría de inicio. ¿Y eso está lo suficientemente divulgado? ¿El pequeño, el microempresario lo sabe? Lamentablemente pareciera ser que no, porque tanto, no solo yo, sino muchas de las personas que estaban en este evento queríamos obtener mayor información porque los datos eran sumamente interesantes y por supuesto es algo loable que estén recibiendo esta ayuda nuevamente, no solo para formalizarse, sino para permanecer en el mercado. Y estas ideas son una prioridad para el Consejo Nacional de Competitividad, que es este órgano que se ha planteado estas metas para el 2020, para el 2021, hasta para el 2030, ha marcado unas metas en donde una de ellas tiene que ver con esta famosa idea de competencia. ¿Y qué es la competencia?
¿O qué necesitamos para ser competitivos en este mundo moderno y globalizado? Principalmente a lo que apunta este concepto es que competidores regulares en un mercado, es decir, entidades que regularmente competirían por llamar consumidores, deciden que le es más eficiente unirse para determinado propósito o determinada meta, que a la larga le va a traer un beneficio a todos. Es decir, van a dejar de competir o verse como competidores inmediatos por ese instante para propósitos de hacerse más grandes y poder reducir riesgos, dividirse riesgos o incluso dividirse inversiones. Esta división, por supuesto, se asigna cuando se piensa, se asocia. Es una idea moderna del cooperativismo, más o menos, sí. ¿no? Y vista para, por supuesto, empresas micro y pequeñas, ¿no? Porque si uno la ve para empresas grandes... Claro, se crean monopolios, oligopolios, y eso está vedado por la ley. Podría llevarse a otro tema, ¿no? Claro. Esto es una forma de tratar de fortalecer a estas empresas para que sean más fuertes en el mercado. Y de esta forma, pues, obviamente, reducen riesgos y de alguna forma tienen acceso a distintos mercados que no tendrían de actuar solas. Por ejemplo, el mercado externo, ¿no? El mercado externo o incluso potenciar regiones. Este Consejo de Competitividad tiene planeado en unos años poder planear una división de competencias tanto regionales como industriales. Y esto no es algo novedoso. Muchos países tienen estas suertes de clústeres, esta suerte de sectores regionales que se hacen fuertes en una industria. Entonces, todos los operadores de las micro y pequeñas empresas y medianas empresas se mueven alrededor de esta industria y logran desarrollarse o ser parte de la cadena productiva. Pero todos están vinculados a esto. La idea es que, creando estos planes, ya no solo las micro y pequeñas empresas tienen cualquier idea de negocio, sino la idea de negocio que vaya afín con la actividad que se quiere promover va a ser protegida no solo por el PRODUCE y las autoridades, sino también los gobiernos regionales y locales. Claro, ahí justamente hay que enfocarnos, ¿no? Tú estabas hablando de tu empresa, del PRODUCE, que es el gobierno central, pero ¿qué están haciendo los gobiernos regionales e incluso los municipales, los locales, para impulsar en sus distritos? Me imagino en Trujillo el calzado, etcétera, al sur habrá otra industria, etcétera, etcétera. Sí, lamentablemente por ahora el esfuerzo no es unificado, no ha llegado a crearse esta rama que logre proteger a todos los empresarios del sector. Sí, pues, ¿no? Porque finalmente, y esto podría ser impulsado también por el gobierno central, es decir, capacitar a las gerencias de los gobiernos regionales para que a su vez ayuden a su gente. Sí, ya en una entrevista que tuvimos anterior, nosotros hicimos notar de que uno de los elementos que mayor demora trae o miedo trae a los microempresarios son los gobiernos regionales o locales, porque tienen este riesgo de multarte, sancionarte, cerrarte o no darte licencias. Pero por el contrario, si ellos se alinearan a este proyecto y efectivamente tuvieran esta capacitación o este FIG en común en un área, lo que ellos podrían hacer sería incluso premiar a los empresarios que quieran desarrollar determinada actividad que falta o es necesaria para cumplir un objetivo. Por ejemplo, desarrollar que una zona sea la zona turística o zona de determinada industria. Si algún empresario quisiera emprender alguna actividad vinculada o que ayude a esto, la municipalidad al contrario podría generar incentivos para decir, usted es libre de hacer cualquier actividad, pero ojo, si usted quiere hacer esta actividad vinculada que ayuda a mi plan gobierno, a mi plan regional, yo le voy a dar X facilidades. A ese punto es donde deberíamos empezar a apuntar. ¿Y la academia? ¿Cómo se comporta la academia? Que podría también ayudar en sectores para hacer una especie, con sus expertos, laboratorios, ¿no? de emprendimiento, etcétera. Bueno, felizmente, sobre todo, por supuesto, hay muchas entidades que lo que hacen es promover no solo conocimientos, sino efectivamente estos laboratorios de ensayo y prueba antes de entrar a un mercado específico, para propósitos que cuando estos emprendedores salen al mercado, salen ya con un plan de alguna forma probado y discutido previamente, para que no tengan que sufrir todos los embates ya habiendo hecho la inversión. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado aquí. Muchas gracias. Carlos Fernández, profesor de SANA, ha estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.